estimó que todas las personas que han vivido desde Adán y Eva hasta hoy, en números redondos, son como 30 billones de personas que han vivido sobre la faz del planeta Tierra. Y de estos 30 billones, muchas, la mayoría, casi todas estas personas, han vivido, han muerto y han sido olvidadas. Han habido solo unos pocos, un puñado de individuos que han alcanzado gran prestigio, cuyos nombres son conocidos a través de historia, cuyos nombres hoy son famosos. Pero existe un hombre en toda la historia que es absolutamente, totalmente único en una categoría por sí solo. Este individuo ha sido el objeto y la combinación de más atención, más devoción, más crítica, más adoración y más oposición que cualquier otra persona de todas las 30 billones que jamás hayan vivido. Cada palabra registrada que él habló ha sido estudiada, analizada, discutida, escudriñada, criticada por generaciones de filósofos, eruditos, teólogos e historiadores. No existe un solo instante, desde que él vivió aquí sobre esta tierra, hasta el tiempo presente, en que no hayan millones de personas que estén hablando sobre él o hablándole a él. Es algo asombroso. Este individuo, esta persona singular, esta persona única, la persona de la que acabamos de cantar, su nombre es, dígalo conmigo, Jesús. Jesús. Ese es su nombre. Un hombre que nació en Belén hace casi ya 2000 años, y cuando él nació, su cuna estremeció al mundo. Por favor, busque Colosenses 1, empezando en el versículo 15. Habla de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él, esto es, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aleluya. Qué maravilloso pasaje de las Escrituras. Esta es una persona asombrosa. Deseo decir que durante el tiempo que vivió aquí, su influencia en ese momento fue muy pequeña. Pero si usted toma una edición reciente de la Enciclopedia Británica y busca el nombre de Jesús, encontrará más de 30,000 palabras acerca de este hombre, el Señor Jesucristo. El gran historiador Kenneth Scott Lederer dijo, y quiero que escuche,
Escuche, Jesús ha tenido más efectos sobre la historia de la humanidad que cualquier otro de su raza que jamás haya existido. Jesús, escúchelo otra vez. Jesús ha tenido más efectos sobre la historia de la humanidad que cualquier otro de su raza que jamás haya existido. Bien, por ello quiero preguntar a cada educador, ¿cómo puede ser educado un niño sin enseñárselo sobre Jesús? ¿Quién ha afectado a la raza humana, le guste o no? Amigo, Jesucristo es un hombre en 30 billones. Él es absolutamente, totalmente único. Me siento imposibilitado porque el lenguaje humano es tan limitado para describir al Señor Jesucristo. La mente humana es demasiado finita para comprenderlo, y el corazón humano es muy pequeño para abarcar a este que llamamos Jesucristo. En el pasaje que acabo de leerles, el versículo 19 lo resume: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es un gran versículo. Esta palabra plenitud, pleroma, ¿qué significa? Significa que la suma total de todo lo que existe está en Jesús. Y la palabra habitase no significa simplemente morar, sino radicar permanentemente. Todo lo que hay y habrá está en este maravilloso nombre, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que es el plan de Dios que en todo Él tenga la preeminencia. Mire la última parte del versículo 17. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Permítame hablarle por unos minutos sobre su preeminencia. Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre. Nunca llegará a conocer a Dios como podría o debería sin conocer a Jesucristo. Mire el versículo 15. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. La imagen, la representación del Dios invisible. Dios es un espíritu y Dios es invisible. Dios es trascendente y es incomprensible. Dios es santo y Dios es inaccesible. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? La razón no nos podrá traer a Dios. Lo finito nunca podrá comprender lo infinito. La religión nunca podrá traernos a Dios. Es la obra de manos de hombres. El ritual no nos podrá traer a Dios. Sin Jesucristo nunca podrá totalmente y libremente conocer a Dios. Permítame darle un versículo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Póngalo en el margen de su Biblia. Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino o excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre a menos que Jesús le dé a conocer al Padre. Jesús tiene el monopolio de la revelación. Oye usted esto, Él ha acaparado el mercado. La única forma en que usted puede conocer a Dios como se debe es que Jesucristo se lo presente. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Usted dirá: Pastor Rogers, esta es una mentalidad muy cerrada, intolerante y estrecha. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un buen camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Bien, usted dice: no me agrada la gente de mente cerrada. Pienso que quiere que su doctor sea de mente estrecha. Él no le dirá: bien, hay 10 botellas de medicina, escoja una y veamos qué pasa. Sin duda quiero que mi piloto tenga una mentalidad precisa. Nos gusta que nuestros bancos sean de mente estrecha, pero de algún modo, cuando se trata de lo más importante en el mundo, nuestra relación con Dios, decimos: bien, realmente no hay ninguna diferencia. Hay una enorme diferencia. Él, Jesucristo, es preeminente en la revelación de Dios el Padre. Él es llamado en este versículo el primogénito. Mírelo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De qué habla esto? No habla de su creación, porque Él nunca fue creado.
Este pasaje de la palabra nos cuenta que Él siempre ha sido. Él hizo todas las cosas que existen. Y si hizo todas las cosas, entonces Él mismo nunca fue hecho, porque Él no podría haberse creado a sí mismo. Él creó todas las cosas que han sido hechas. ¿Qué significa la palabra primogénito? No habla de un tiempo cuando Él empezó a existir, como algunos que van de puerta en puerta vendiendo su falsa doctrina tratarán de enseñarle. La palabra primogénito significa rango. Habla de primera importancia. Permítame darle un versículo clave. Es el Salmo 89, versículo 27. Habla de Salomón. Y David dice a Salomón: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salomón no era el hijo mayor de David. David tuvo muchos hijos antes de tener a Salomón. Pero de lo que David habla es que él es el de más alto rango. Y de esto es lo que Dios está hablando aquí. Jesucristo excede en rango e importancia a todos los otros. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el primogénito. ¿Entendió el primer punto? Jesús es preeminente en la revelación del Padre. ¿Desea conocer a Dios? Entonces conozca a Jesús. Conozca a Jesús. Y si usted no llega a conocer al Señor Jesucristo, nunca podrá comprender a Dios como debería, porque Él vino a manifestar, a revelar al Padre. Gracias a Dios por Belén, que fue Dios con nosotros. El Verbo se hizo hombre para que pudiésemos conocer y sentir el corazón de Dios. Esta es la segunda forma en que Jesucristo tiene preeminencia. La segunda manera en que esta cuna estremeció al mundo. Primero, en la revelación del Padre. Segundo, en la regulación del universo. Amo este pasaje. Llego a él y me pongo feliz cuando lo leo. Mire el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es el poder de la creación. ¿Quién? Jesucristo. Este hombre en 30 billones. Él es el poder de la creación. El bebito en Mateo 1 es el gran Dios de Génesis 1. Mire por favor el versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Ahora la palabra subsisten significa que mantiene todo junto. Jesús es la goma de la galaxia. Los científicos aún tratan de explicarse qué es la gravedad. Saben cómo trabaja, pero no saben qué es. Si usted le pregunta a un científico qué es la gravedad, le dirá: es la fuerza que nos atrae a la Tierra. Y si usted dice: bien, ¿qué es la fuerza que nos atrae a la Tierra?, él responderá: tonto, es la gravedad. Pero Jesús Él es la goma de la galaxia. Es Jesús quien da combustible al sol para que queme. Es Jesús quien cubre la luna con belleza. Es Jesús quien guía los planetas a través de sus viajes. Los científicos hablan de la ley natural. No hay ley natural. Hay leyes de Dios que la naturaleza obedece. Jesús lo mantiene todo. Él regula el universo. En Jesús todas las cosas subsisten. Permítame darle un hermoso versículo. Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién hizo todo? Jesús. Jesús. Él lo hizo todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Esto es lo que convirtió a un joven ateo Einstein en un creyente en Dios. En 1932, Alberto Einstein era un ateo. Pero en 1950, él dijo: yo no puedo ser un ateo. Hay un Dios, tiene que haber un Dios. Él miró el gran universo y dijo: este está formulado por principios y leyes matemáticas, y detrás de los principios y leyes matemáticas debe haber una inteligencia, y para tener inteligencia debe haber una persona. Ese Dios, esa persona es Jesús. Jesús, Él es, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es la razón por la que amo el Salmo 139, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Tome un balde de arena y comience a contar los granos. Dice que los pensamientos de Dios hacia usted son más numerosos que los granos de arena sobre toda la tierra. Así es cuanto este Dios que lo hizo todo se preocupa por usted.
Escuche, Él es un Dios personal. Él lo hizo todo. El Dios que hizo los universos es Jesús. Él es el poder de la creación. Él es el conservador de la creación. Él es también el propósito de la creación. De nuevo, vea el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pensó que fue hecho para usted. No, fue hecho por Jesús y fue hecho para Él. La palabra para es la palabra griega eis. Es una preposición. Es algo que se mueve hacia algo. Todo va o se mueve hacia Jesús. La gente pregunta, ¿qué va a ser de este mundo? Este mundo fue hecho por Él y fue hecho para Él. Este va a llegar al Señor Jesucristo. Él es la razón de todo. Todo fue hecho para Él, por ello, sin Él la vida no tiene sentido. Su vida nunca podrá tener significado separada del Señor Jesucristo. Ahora, esto me trae al tercer punto. Jesús es preeminente en la revelación del Padre. Jesús es preeminente en la regulación del universo. Y Jesús es preeminente en la reconciliación del mundo. Por favor, lea comenzando en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza de la iglesia no es su denominación ni tampoco está en Roma. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Biblia dice que Jesús es preeminente en la reconciliación. Su muerte y deidad están inseparablemente enlazadas. No solo es Él el que revela al Padre, no solo es Él el que regula el universo, mas Él es el que ha redimido a su iglesia. Y su muerte da a conocer su deidad, y su deidad hace que su muerte sea muy significativa, y usted no puede separar su muerte de su deidad. Él nació para morir por nuestros pecados. Bien, hablé del hecho de que Él es el poder de la creación. Él es el poder de la creación. ¿Cómo creó Él todo? Con una palabra. Él habló y se hizo. Él habló. Con su palabra Él trajo todo a la existencia. Pero ¿cómo creó Él a la iglesia? ¿Cómo compró Él a la iglesia? Con su propia sangre. Se requirió la última gota de su sangre para salvarlo a usted. Esta es la razón por la que usted es más valioso que todas las estrellas de todo el universo. Y a donde quiera que el universo se extienda, amigo, sin importar cuán lejos llegue, no se compara con el amor que Jesús tuvo por usted cuando sufrió en agonía y sangre, entregando su vida sobre la cruz. Una de mis historias favoritas es sobre un muchacho que vino a su pastor y le preguntó: pastor, en todos esos billones y billones y billones de estrellas, planetas y cuerpos en el espacio, ¿cree usted que haya vida extraterrestre? ¿Piensa que hay vida en esos planetas? Y el pastor dijo: no, yo realmente no creo que haya. Insistió el joven: ¿quiere decir que en todos, es decir, en billones y billones, no piensa en la probabilidad, la ley de la probabilidad que haya vida en el universo? Él respondió: no, realmente no creo. Y el muchacho dijo: entonces, ¿por qué Él se tomó todo el trabajo de crear todo esto? El pastor preguntó: ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Él solo habló y se hizo. Él es nuestro único Salvador. ¡Qué maravilloso, maravilloso, maravilloso Salvador tenemos en Jesús! Y deseo que usted lo conozca hoy. Él merece la preeminencia en su vida por dos razones. Número uno, su deidad. Número dos, su muerte. Porque por su deidad, ¿cómo puede usted rechazarlo? No puede haber negación, refutación o rival. Y por su muerte, ¿cómo puede rechazarlo? Amor tan grande, sin igual, en cambio exige
todo mi ser. ¿Es Él preeminente en su vida? Él no pide un lugar. Él no pide prominencia. Él desea y exige preeminencia. Ellis Fuller, el gran predicador de años pasados, se enamoró de una hermosa joven. Cuando llegó el tiempo de proponerle, esto es lo que él dijo: ¿te molestaría? ¿Estarías dispuesta a tomar el segundo lugar en mi corazón? Y ella respondió sí, porque sabía que cuando ella dijo sí y tomó el segundo lugar, que su esposo la amaría con un amor que él nunca podría amarla si ella tuviera en primer lugar, porque en todas las cosas Jesucristo debe tener la preeminencia. Y quiero darle hoy mi vida una nueva y renovada preeminencia, porque en Él toda la plenitud de la deidad del Padre mora corporalmente. Su nacimiento, su cuna estremeció al mundo.